Muy buenos días, amables televidentes. Una disculpa porque estamos entrando casi media hora después de la hora indicada. Problemas de carácter técnico nos obligaron a esta situación y estamos en el programa Sábado de Historia. Contamos en esta ocasión con la presencia del maestro Jesús Ávila, consocio de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, a quien damos la bienvenida, maestro. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, agradezco la invitación y enhorabuena por este esfuerzo de Regio en Vivo, la verdad. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, maestro? Lo platicamos ahorita allí fuera del aire. Si nos dice, yo lo puedo anunciar. Vamos a hablar, creo que, de la batalla de Monterrey, y hay mucho material, muchas cosas que decir de la batalla de Monterrey. Por ejemplo, que se cumplen 145 años, el 145 aniversario de la batalla de Monterrey. Y bueno, vamos entrando en materia. ¿Qué nos puede decir, maestro, sobre esta situación? Podemos hacer una introducción sobre este tema y luego nos vamos a preguntas y respuestas. Claro que sí, maestro. Bueno, el 18 de julio de 1848 se cumplieron 145 años en que salió el último contingente de tropas norteamericanas de la ciudad de Monterrey. Y en septiembre próximo se cumplirán 147 años de la batalla de Monterrey, esta épica donde soldados mexicanos, nuevoleoneses, regiomontanos pelearon por la soberanía de la patria y por la soberanía misma de la ciudad. Entonces fue un combate palmo a palmo, yo creo que es importante recordarlo. Entonces es el motivo de nuestra visita, de esta charla con ustedes en Regio en Vivo, para recordar esta batalla de Monterrey que tuvo lugar en septiembre próximo. Se cumplirán 147 años y en este mes se cumplieron 145 años de la salida del último contingente de tropas americanas. Cabría mencionar, maestro, como un antecedente que de alguna manera la batalla de Monterrey tiene sus antecedentes históricos 10 años atrás, cuando los colonos tejanoamericanos declaran la independencia de Texas. Estos colonos se les habían concesionado tierras por parte del gobierno mexicano, se les habían establecido una serie de condiciones y a pesar pues de la benevolencia que tuvo el gobierno mexicano con estos colonos tejanoamericanos, estos se rebelaron en febrero entre 1835 y 1836, y a partir pues de esta rebelión y que declararon su independencia, se inició un largo conflicto durante 10 años, entre 1836 y 1846, donde el gobierno mexicano hizo constantes esfuerzos por recuperar la soberanía de Texas para México, con la resistencia de estos colonos, que cabe mencionarlo, de alguna manera estaban auspiciados por el gobierno norteamericano. Entonces esta situación que se mantiene durante 10 años, en 1845, en el momento en que los Texas como tal pide su adhesión al gobierno americano como un estado más de la Unión Americana, entonces esto prácticamente, la aceptación que hizo el gobierno norteamericano de la adhesión de Texas como un estado más de la Unión, fue, digamos, que el detonante de la guerra entre México y los Estados Unidos. Esto así nada más como un antecedente, así de manera muy sucinta, muy resumida, maestro. Maestro, yo quisiera preguntarle entonces, los héroes de la batalla de Monterrey, que creo que son mal llamados héroes del 47, cuando creo que son héroes del 46, pero creo que la fuerza de la costumbre nos ha llevado a decir héroes del 47, ¿verdad?, cuando hay un error por allí.
¿Qué les debemos a ellos, maestro? La paz, la tranquilidad, la fortaleza, la soberanía de Monterrey, diríamos así. Yo creo que es muy oportuno el comentario que hace, maestro. Justamente en las calles de hoy, Héroes del 47 y Washington, aquí en el centro de Monterrey, a unas cuadras de donde estamos aquí en este programa de Región en Vivo, ahí tuvo lugar una de las batallas más importantes dentro de la batalla de Monterrey. El 21 de septiembre de 1846, ahí tuvo lugar una refriega de grandes proporciones, donde los defensores de la ciudad combatieron contra tropas americanas, y precisamente a raíz de este acontecimiento quedaron por ahí restos que con el tiempo han venido finalmente saliendo a la luz, por llamarlo de una manera. En 1996, cuando empezaron algunas obras ahí en lo que hoy es el Paseo Santa Lucía, se encontraron restos humanos, y estos restos humanos eran restos que correspondían a soldados americanos que combatieron en esta batalla. Entonces, a raíz de este hecho, un grupo de historiadores en ese tiempo, encabezados por el desaparecido maestro Celso Garza Guajardo, Carlos González Rodríguez, presidente actualmente del Colegio de Cronistas e Historiadores de Nuevo León, maestro Israel Cavazos Garza, Ahmed Baltier, entre otros. Entonces, a raíz de esto, ellos empezaron a pugnar porque este sitio se estableciera ahí una suerte de monumento que recordara la épica de esta batalla. Y esto fue en 1996, y no fue hasta el año de 2011, si mal no recuerdo, en que gracias a una iniciativa del Congreso del Estado, una iniciativa, cabe mencionarlo, del diputado Héctor Morales, en que finalmente el Congreso del Estado declaró el 21 de septiembre como el Día de la Batalla de Monterrey. Esto es para reconocer el heroicismo de los combatientes que ahí pelearon palmo a palmo por la soberanía de nuestra nación. Entonces yo creo que sí es importante recordar esto, y a propósito también del comentario que usted hacía, desde hace tiempo un grupo de historiadores pensamos que esta calle, en vez de llamarse Héroes del 47, que es una reminiscencia centralista así de nuestra historia oficial, debe llamarse Héroes del 46, porque antes que los héroes del 47 están los héroes del 46, antes que Chapultepec está Las Tenerías, antes que la Ciudad de México está Monterrey, que combatió, y durante 2 años inclusive la ciudad de Monterrey, nuestro estado, estuvo ocupada por tropas americanas. A algunos regiomontanos hoy en día se les olvida que en la Plaza Zaragoza, en el Cerro del Obispado, ondeó la bandera norteamericana durante casi 2 años, maestro. O sea, este es un hecho, maestro, en que el próximo 21 de septiembre del presente año debe echarse la casa por la ventana para conmemorar a esos héroes. Y no sé si tengamos algunos nombres así como un homenaje póstumo que lo pudiéramos mencionar aquí. Justamente ahí en este sitio donde comentaba que estuvo ubicado el Fuerte de las Tenerías, en este lugar recientemente se inauguró una plaza ahí que se llama la Plaza de la Batalla de Monterrey. En Héroes está ahí en Héroes, lo que hoy es la calle Héroes del 47, casi con Washington, y ahí un grupo de historiadores que se han nucleado en torno a una asociación que se denomina Amigos de la Batalla de Monterrey. Entonces, gracias a la iniciativa de este grupo de la sociedad civil, fue posible primero que ahí se instalara una plaza para recordar este acontecimiento,
y ahí en ese lugar están los nombres de más de 400 mexicanos que pelearon, pero para citar así algunos personajes que tuvieron un papel importante en esta batalla, me voy a referir particularmente a una heroína de la batalla de Monterrey, como fue doña Josefa Sosaya. Doña Josefa Sosaya, oriunda de Villagrán, Tamaulipas, ella llegó aquí a Monterrey, ella vivió donde está, en una casa que hoy ya está derruida, para situarlos a las nuestros personas televidentes, que están atentos, donde está ubicado el Faro de Comercio actualmente, ahí estaba la residencia o la casa donde vivió doña Josefa Sosaya. Y durante la batalla de Monterrey, doña Josefa Sosaya fue un personaje que proveyó, curando las heridas, llevando agua a los que tenían sed, municionando a los soldados, a los defensores de la ciudad. Es decir, tuvo un papel destacado, y justo recordar a doña Josefa Sosaya como un personaje que de alguna manera simboliza el heroísmo de todos aquellos que pelearon defendiendo la soberanía de la nación y de nuestra ciudad. Sobre todo, maestro, hay que destacar que es mujer, ¿verdad? Porque generalmente en los hechos revolucionarios y de la independencia siempre hablamos de hombres y de muy poquitas mujeres, como doña Josefa Ortiz de Domínguez, entre otras mujeres. Pero aquí qué interesante que una mujer, como dice usted, de apellido Sosaya, ¿verdad? Josefa Sosaya, sí es. Josefa Sosaya haya andado en estas tareas, dedicada ella precisamente a atender allí a la tropa, a los soldados que andaban pues dando la vida precisamente por tener lo que hoy tenemos en la ciudad de Monterrey. Yo quisiera recordar respecto, maestro, sobre la historiografía, sobre las obras que se han escrito sobre la batalla de Monterrey en particular. Recuerdo que bueno, cabe subrayar que los norteamericanos, la bibliografía o los libros que han escrito los norteamericanos sobre esta épica, o ellos le llaman la guerra con México, la War Mexican, así la denominan. Hay una historiografía muy abundante que ellos han producido. Obviamente es la historiografía del vencedor, entonces como que esto de algún modo nos inhibió durante algún tiempo a los mexicanos para abordar y tocar este tema, que es importante también documentar dentro de nuestra historiografía. Entonces, hace 10 años justamente un servidor junto con César Morado Macías y Leticia Martínez Cárdenas, escépticos, empezamos a hacer un libro sobre la guerra México-Estados Unidos y su impacto aquí en Nuevo León. Es este libro que muestro aquí al auditorio, los televidentes. A ver si le podemos dar, Angie, allí algún acercamiento a este libro, o quizá ponerlo más al centro, a ver si se empieza a ver. Hay que mantenerlo allí para hacer ahorita la toma correspondiente. Pero esto es muy importante, maestro, porque generalmente cuando la historia no la escriben los mexicanos, pues hay alguna tendencia allí, ¿verdad? De manipulación y de no decir la verdad. Aplaudimos de veras este documento, porque con base en las fuentes de la historia, me imagino yo, con base en documentos que tienen ustedes, pues se hizo este libro donde no lo he leído, pero quizá se escribe de manera más objetiva qué es lo que pasó en esa batalla de Monterrey. Pero le damos la palabra para que usted yo creo que es importante destacar, maestro, lo siguiente. Este grupo de colegas
que mencionaba, Morado, Martínez Cárdenas, César, Leticia. En 1998, hace 15 años justamente, estuvimos trabajando un catálogo de fuentes de archivo sobre la guerra México-Estados Unidos y su impacto en Nuevo León. La verdad que entramos al proyecto de manera escéptica, o sea, pensábamos que no había mucha información sobre el tema. ¿Por qué partíamos de esa premisa de que no podíamos encontrar mucha información sobre el tema? Porque durante 2 años las tropas de ocupación americanas estuvieron aquí en la ciudad de Monterrey. Esto de alguna manera creó una inestabilidad en la parte administrativa, en la parte de gobierno. Entonces pensábamos que en esa medida los archivos nos iban a decir poco sobre este fenómeno de la guerra. Pero fue muy grata nuestra sorpresa, maestro, cuando empezamos a trabajar en los archivos. Trabajamos particularmente 10 archivos: el Archivo General del Estado, el Archivo Histórico de Monterrey, el Archivo de Sabinas Hidalgo, el Archivo de Lampazos, el Archivo de Salinas Victoria, el Archivo de Santa Catarina, el Archivo de Montemorelos, el Congreso del Estado, el Archivo del Congreso del Estado y por supuesto que el Archivo de la Arquidiócesis de Monterrey. Entonces nos dimos cuenta que había una enorme masa de información sobre este fenómeno de la guerra que nos reflejaba no solamente las batallas o los conflictos o los enfrentamientos entre tropas mexicanas y tropas americanas, sino que también en estos documentos, en esta masa de información, era tal la información que se podía documentar la cotidianidad que se estableció a partir del contacto de los regiomontanos, de los nuevoleoneses de la época con las tropas de ocupación americanas. Entonces fue sorprendente, la verdad, encontrar esta gran masa de información de algo que nosotros pensábamos que era escéptico, lo cual auguraba que nuestros archivos son ricos en ese sentido y es importante destacarlo. Y a partir pues de esta localización que se hizo de miles de documentos que hoy están en un catálogo que no tuve oportunidad de traer y mostrar aquí a sus televidentes, de ahí surgió la idea de este libro, que se intitula La Guerra México-Estados Unidos, su impacto en Nuevo León, 1835-1848. Vamos a hacer una pausa para atender una llamada telefónica de nuestro director general. Bueno, se nos fue de la línea el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, pero vamos a continuar con esto. Él está fuera de la ciudad. A nombre del maestro, pues también le damos a usted. Vamos a tenemos vamos a un corte y ahorita regresamos. Sí, un momentito, no me cuelgue, por favor.
Estamos en Sábado de Historia, platicando con el maestro Jesús Ávila Ávila. Una disculpa, atendimos una llamada de nuestro director general Leopoldo Espinosa Benavides, que es un apasionado también de la historia y de la crónica, y que como siempre está al pendiente de que todo marche bien en su ausencia. Le mandamos un saludo, maestro, de parte del ingeniero Polo Espinosa, que así le decimos cariñosamente, y nosotros vamos a continuar con el programa. Mientras tanto, déjeme decirle, allá en el Museo de Historia Mexicana están reunidos los historiadores, ¿verdad, maestro? Así es, justamente en este momento hay una sesión de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, donde uno de los temas de esta sesión es el ingreso de un joven historiador, Antonio Peña Guajardo, cuyo tema de ingreso va a versar sobre el general Jerónimo Treviño, una figura importante en nuestra historia local, regional. Entonces el maestro Toño Peña Guajardo, Antonio, va a presentar su trabajo de ingreso en esta sociedad Nuevo Leonesa de Historia, que a la par, simultáneamente con Regio en Vivo, tiene lugar este evento allá en el Museo de Historia, y desde aquí saludamos a nuestros compañeros de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Y por supuesto, maestro, hágale saber mis respetos al ingeniero Polo Espinosa, como usted bien lo dice, un gran entusiasta, un conocedor profundo de nuestra historia y un promotor incansable de nuestra cultura y historia regional. Quisiera hacer esta reflexión, maestro. La Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística no es un grupo de personas de edad avanzada, sino que constantemente se está renovando, y precisamente con el ingreso de nuevos socios, donde se combina la juventud con la experiencia, bueno, pues hay aportación, y esto nos garantiza que todavía hay Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística para rato. Así es, a pesar de que esta agrupación es la decana de las agrupaciones de historia, de cronistas aquí a nivel local, estatal, fundada el 17 de mayo de 1942, y como usted bien señala, el ingreso de Antonio Peña y otros compañeros en este año fortalecen el espíritu de nuestra agrupación contra la idea que se pudiera tener de que la sociedad de historia es una sociedad de gente así veterana, avanzada, que hay que mirar también con respeto, por supuesto. El ingreso de nuevos socios fortalece también la labor. Trae sangre nueva ahí, ¿verdad? Fundamental. Hay sociedad para rato, como usted dice, maestro. Y bueno, yo creo que la presencia de importantes personajes en esta agrupación de historiadores, como el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues le da cierto realce, y esto ha provocado que la historia de la Revolución Mexicana, la historia inclusive de la Batalla de Monterrey, del bicentenario de la Independencia de México, esté llegando a nuestros jóvenes en las distintas escuelas, en las preparatorias y en las facultades, maestro. Así es, desde hace, se van a cumplir 3 años, gracias a la iniciativa del rector de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Jesús Sánchez Rodríguez, que es consocio de la Sociedad de Historia, se estableció un convenio y un programa mediante el cual los socios de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia van e imparten charlas a nivel de preparatoria a nuestros jóvenes preparatorianos, para que de esa manera se difunda nuestra historia regional, y también se vaya creando una conciencia así de no solamente de lo que somos, sino de lo que hemos sido como sociedad, como comunidad. Entonces es loable este esfuerzo del doctor Ansel, que cabe subrayar en este año nuestra máxima casa de estudios cumple 80 años de vida fecunda, de vida productiva,
que en septiembre habremos de celebrar todos aquellos universitarios y todos los que no importa si hayamos pasado o no por sus aulas, pues es indudable el valor social que ha tenido la Universidad Autónoma de Nuevo León en nuestra comunidad. Maestro, vamos a continuar hablando de la batalla de Monterrey, pero también queremos decirle a la gente que nos ve, que nos escucha, que si tienen alguna duda nos hablen aquí al 82 44 12 21 de este programa Regio Vivo, que conduce su servidor José del Real. Estamos transmitiendo aquí desde la calle Treviño 1702 Poniente, entre Martín de Zavala y América. Si hay alguna duda o algo, el maestro con todo gusto les va a responder sus comentarios, y generalmente, maestro, en los sábados de historia recibimos llamadas de consocios precisamente de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Esta vez están ocupados, pero ojalá que se den un tiempito ahí para decirnos aquí estamos, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto. Cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier inquietud, con mucho gusto trataremos de comentarla, de abordarla, para de esa manera enriquecer esta charla de sábados de historia de Regio en Vivo. ¿Qué más tenemos de la batalla de Monterrey importante? Yo quisiera preguntarle así, maestro, muy directamente, en este trabajo de investigación que me imagino que fue muy arduo, que fue, pues les llevó varios años, encontraron también manipulación de los hechos por parte de los historiadores norteamericanos, bueno, los que escribieron la historia. Sí, yo creo que en este trabajo una de las cosas positivas, así, yo creo que aporta así, para nosotros fue sorprendente, por ejemplo, que en la villa, en ese tiempo de Marín, Nuevo León, en el archivo de la Arquidiócesis de Monterrey, en el archivo histórico, por ahí pudimos recuperar los nombres de más de una veintena de habitantes de Marín, Nuevo León, que fueron ultimados por las tropas de ocupación americanas. Y digo que es importante porque de esa manera se recupera el rostro también de muchos nuevoleoneses que habían estado sepultados en el anonimato, y a partir pues de este trabajo es posible hoy hablar de ellos. Entonces, si hablamos de Marín, Nuevo León, yo creo que Marín, Nuevo León de alguna manera fue un pueblo mártir durante la guerra de ocupación por las tropas americanas. Cabe mencionar que las tropas americanas, cuando ingresan a nuestro estado, ellos inicialmente toman la ciudad de Matamoros en mayo de 1846, y luego de ahí, de la ciudad de Matamoros, se embarcan en navíos o en barcazas por el río Bravo, rumbo al poniente, van por el río Bravo, llegan a Camargo, Tamaulipas, y de ahí de Camargo, Tamaulipas, se desprende el grueso de las tropas americanas hacia Cerralbo, hacia la villa de Cerralbo, donde llegan el 25 de agosto de 1846, y un contingente en menor número se desprende hacia Reynosa, allá se había quedado una parte, y de ahí bajan, por llamarlo de una manera, hacia la villa de China, Nuevo León, aquí al noreste del estado. Ahí en Cerralbo, en agosto, en que llegan, empiezan a hacer los preparativos para preparar el asalto a la ciudad de Monterrey. Ahora bien, cabría preguntar, ¿por qué Monterrey? ¿Por qué la ciudad de Monterrey? O sea, y no ¿por qué no por otra parte así? Bueno, Monterrey, por su posición estratégica, es la vía de paso así hacia el altiplano, y por ende es la llave de entrada al altiplano, hacia la San Luis Potosí, que era una ciudad muy importante dentro de la estrategia de guerra de los americanos, para ahí preparar el asalto hacia la Ciudad de México. Esa era parte de la estrategia que ellos habían diseñado. Una vez que se establecen ahí
en Cerralbo en agosto, a finales de agosto de 1846. De ahí se desprende el grueso de las tropas, toman la villa de Marín, y ya ahí en la villa de Marín prosiguen hacia Apodaca, llegan a San Nicolás y establecen a San Nicolás de los Garza, y establecen su campamento de guerra en lo que hoy conocemos como, en ese tiempo, como los bosques de Santo Domingo, que muchos nicolaitas, muchos regiomontanos sabemos más o menos el lugar donde está situado. Yo creo que usted recuerda, maestro, que allá por la década de los 60 del siglo pasado hubo un balneario así muy popular, de mucha afluencia, que se llama el balneario El Nogalar, así. Entonces, bueno, más o menos por donde estuvo situado este balneario del Nogalar, que después se hizo una colonia del Nogalar, por ese rumbo estuvo el campamento principal de las tropas de ocupación americanas, y de ahí prepararon el asalto a la ciudad. Cuando Monterrey celebraba el 250 aniversario de su fundación, el 20 de septiembre de 1846, lo celebraba asediada la ciudad. O sea, fue una celebración en ese momento del aniversario de fundación de la ciudad, prácticamente con las tropas en los perímetros, en los contornos de la ciudad, y al día siguiente inició esta batalla que duró 3 días, del 21 al 24 de septiembre. Hubo por el lado mexicano, lo que se ha podido documentar, hubo poco más de 400 bajas, casi igual número de bajas hubo por el lado americano. Entonces fue una batalla cruenta. Cabe mencionar, por ejemplo, que en esta batalla de Monterrey se estrenó militarmente la primera generación de la Academia de West Point. O sea, para que tengamos una idea de la importancia que los norteamericanos le dieron a esta guerra con México. Aquí en esta guerra con México se estrenó la primera generación de West Point, y mientras nuestros soldados obviamente no tenían la misma formación y la misma preparación. Sin embargo, no podemos regatear en modo alguno el heroísmo, como se combatió, como se peleó, a pesar de las desventajas que se tenían, con un enemigo que era militarmente superior, con una maquinaria de guerra, con una tecnología superior ya para ese momento. Y de alguna manera la guerra con México, como le llaman los norteamericanos, fue el inicio, por llamarlo de una forma, de lo que después, aunque a algunos no les gusta decirlo, fue el inicio de lo que hoy algunos no lo admiten así, fue el inicio de las guerras de expansión del imperialismo norteamericano. Y vaya de qué forma, o sea, ni más ni menos que literalmente nos robaron la mitad del territorio heredado de la corona española, maestro. Bueno, se nos ha ido una hora, no una hora, sino casi como media hora, 40 minutos. Tenemos otra hora para seguir hablando, vamos a ir a un corte, vamos a seguir hablando de la batalla de Monterrey, donde todavía hay muchas cosas, muchas interrogantes, que le haremos aquí al maestro Ávila. Así es que no se vaya, vamos a un corte y retornamos. Gracias. Invitamos a que todos los sábados vean nuestro programa Creativación a las 4 de la tarde. Vamos a hablar de robots, de ciencia, de tecnología y de resolución de problemas. No olviden, todos los sábados por www.elregio.com, Creativación a las 4 de la tarde.
Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cristian Alejandro, solo para decirles que en Regio Vivo hay un programa que se llama La USB de Cristian, todos los viernes de 8 a 9 de la noche, donde tendremos música, tendremos invitados, tenemos entrevistas y muchísimas sorpresas más. Recuerda, La USB de Cristian, síguenos por Facebook, ahí tú y yo tenemos una cita. Hola, los queremos invitar a que no se pierdan nuestro programa Voces, donde tendremos temas de actualidad, invitados artísticos, que se transmite los sábados de 1 a 2 de la tarde por regiovivo.com. ¿Dónde está el periódico? ¿Dónde está el periódico? ¿Dónde está el Regio? ¿Dónde está el...? Me lo tiró, me lo tiró. ¿Quién lo tiró? Pues si es el mejor, es el número 1 de Monterrey. ¿Por qué? ¿Dónde lo dejaron? ¿Saben de qué? Está el Regio y yo estoy con ellos. ¡Ay, qué bonita familia! Adiós. Bueno, pues ya regresamos. Teníamos aquí para nuestros televidentes un video. Sí, un video sí, muy sí, interesante sí, sí. que por problemas técnicos no se pudo poner. Pero le voy a pedir al maestro Ávila que nos explique más o menos en qué consiste este video que lamentablemente no pudimos abrir aquí. Bueno, era un documento más o menos con una duración de aproximadamente 10 minutos, donde se muestran o se pretendíamos mostrar una serie de imágenes a propósito de la batalla de Monterrey, una serie de imágenes de diversos sitios aquí de la ciudad que fueron sitios emblemáticos en esta batalla, como el Cerro del Obispado, por ejemplo, el Fortín de las Tenerías, el vestuario de las tropas de ocupación americanas que estuvieron aquí en Monterrey, para que tuvieran una idea más o menos del perfil de estos soldados, de las tropas mexicanas, por supuesto, algunas imágenes, por ejemplo, de doña Josefa Sosaya, del armamento que se utilizó en esta batalla, en los combates que tuvieron lugar entre el 21 y 24 de septiembre de 1846, de los temibles cuerpos de voluntarios que acompañaron al ejército americano, que ahorita nos ocuparemos de ello en nuestra charla. Es un documento importante que habíamos preparado para Regio en Vivo, pero me comprometo, espero que no esté dañado o dañada la memoria, pero me comprometo para después hacerle llegar este documento, maestro, y que usted en algún momento, en algún programa que usted lo considere pertinente, se los pueda mostrar a su auditorio televisivo. Pero era más o menos lo que contenía. Yo creo que esto que está diciendo el maestro Jesús Ávila es muy interesante. Nos comprometemos aquí en este espacio, maestro, así es. a que en otro programa que tengamos ahí la oportunidad, tenemos un horario bastante amplio, se trata solamente de 10 minutos, pero sería interesante que la gente viera
pues todas estas características que hubo allí en la batalla de Monterrey, maestro. Entonces, vamos a tratar de revisarlo, de que esté bien y bueno, en la primera oportunidad lo ponemos ahí. Sí, sí, inclusive dentro de este documento que traíamos para el auditorio televisivo de Regio en Vivo, traía como música de fondo un corrido intitulado El sitio de Monterrey, de la autoría de Roberto Batres, interpretado por Sergio Martínez, que en pocos minutos nos hace es un corrido, nos cuenta la historia del sitio, de la batalla de Monterrey, la letra muy inteligentemente compuesta. Entonces hacemos este compromiso con ustedes, maestro, para que próximamente, insisto, cuando lo consideren pertinente, pueda su auditorio televisivo valorar y ver este documento que habíamos preparado por este motivo, maestro. Maestro, le voy a quitar unos minutos nada más para anunciar a nuestros televidentes que el próximo sábado estará por aquí el maestro y diputado Jorge Santiago Alanís. Él va a estar el día 27 de julio. Luego le sigue el maestro Juan Ramón Garza Guajardo, que estará aquí el cronista de Escobedo, maestro. Cronista de Escobedo. Historiador y cronista de Escobedo. Y consocio de la Sociedad Neoleonesa de Historia. Tiene una dualidad, permítame interrumpirlo, maestro. Juan Ramón Garza Guajardo, además de ser cronista de Escobedo, es cronista de Villagrán, Tamaulipas. O sea, le alcanza incluso para hacer la crónica de este municipio de Villagrán, que tiene colindancia con nuestro estado por Linares, Nuevo León, ¿verdad? Bueno, luego estará también el arquitecto Juan Alanís Tamés, desde Santiago, Nuevo León. Es cronista de la Villa de Santiago, sí. Estará aquí el 10 de agosto. Luego vendrá la maestra Margarita Martínez, que estará aquí el 17 de agosto, y bueno, posteriormente iremos dando a conocer, ya tenemos todo un calendario establecido para decirles quién más vendrá. Como quiera, a través de los programas seguiremos repitiendo esta información, maestro, y gracias por este tiempo que nos se dio, y vamos a seguir hablando de la batalla de Monterrey. Yo quiero preguntarle específicamente, maestro, se dice la batalla de Monterrey, pero en esta batalla de Monterrey pues no solamente participaron nuevoleoneses, sino gente de diversas partes de la República, ¿así es? Así es, maestro. Dentro de las tropas mexicanas del Ejército del Norte que estuvo aquí, que se había formado por ese motivo, había soldados que venían de Guanajuato, del Bajío, de Jalisco, de San Luis Potosí, por supuesto, de Zacatecas, de Coahuila. Eran mexicanos todos ellos que venían acompañando a las tropas mexicanas que pelearon aquí en Monterrey. El número de tropas más o menos estaba equilibrado, eran aproximadamente 5,000 soldados americanos por 6,000 soldados mexicanos, o sea, no había una diferencia importante. Digamos que la diferencia quizás la hacía la tecnología en el armamento que traían los soldados americanos. Y ahorita mencionaba, y no quisiera que se me pasara el dato, maestro, dentro de las tropas, dentro del ejército norteamericano, además de las tropas regulares que venían formando parte de ya habíamos mencionado a cadetes de la Academia Militar de West Point que combatieron aquí en la batalla de Monterrey. También venían un cuerpo de voluntarios temibles, o sea, que se habían enlistado siempre en ese afán de la aventura, en ese afán de ir a conquistar otros
territorios. Sicarios, pues. De alguna manera, sí, maestro, porque ¿verdad? fue terrible la huella que dejaron estos voluntarios, tan terrible que hasta los mismos generales, Zacarías Taylor, que era el general en jefe, comandante general en jefe de las tropas americanas de ocupación, constantemente tenía que hacer exhortos a estos cuerpos de voluntarios irregulares que como no estaban sometidos a la disciplina militar como los cuerpos en línea, en forma, entonces estos voluntarios era muy común que hicieran saqueos en las casas, que violaran mujeres mexicanas, regiomontanas o de los pueblos que en El Paso iban ellos, donde ellos iban llegando. O sea, era un cuerpo, yo le llamaría temible así, que también hay que mencionarlo, el ejército mexicano había formado también un cuerpo de guerrilleros para enfrentar, un cuerpo irregular de guerrilleros mexicanos para enfrentar a las tropas americanas. La verdad es que quienes más padecieron, desde mi punto de vista, y así lo hemos documentado aquí en el texto que nos tocó coadyuvar, donde somos coautores, los pueblos de nuestro estado, de pronto era terrible. O sea, si llegaban los voluntarios del ejército americano, estos cuerpos irregulares, exigían víveres, exigían maíz, exigían recursos económicos, en fin. Y si los pueblos de nuestro estado los proveían, después eran sometidos por los cuerpos irregulares del ejército mexicano, por los grupos guerrilleros, que llegaban también, hacían las mismas exigencias, y de pronto en nuestros pueblos no sabían la verdad qué hacer así ante ni de qué lado estaban. Ni de qué era terrible, la verdad. Un alcalde de Los Aldama por ahí decía, cuando se les exhortaba a pelear contra las tropas de ocupación, él decía que lo mejor que podían hacer las autoridades municipales era literalmente obrar en fingido con el enemigo, o sea, hacerle sentir de que se les iba a atender en sus necesidades, no todas por supuesto, como una manera también de poder proteger a sus comunidades. O sea, yo creo que en este tipo de historias que todavía falta por construirse, se han hecho algunos trabajos. Aparte de que estamos por aquí mostrando, hay otros historiadores que se han ocupado, como Miguel González Quiroga, Eduardo Cázares también, en fin, hay Ahmed Baltier, Pablo Ramos, hay otros trabajos. Yo creo que hay suficiente información en nuestros archivos como para documentar lo que fue la vida cotidiana en estas comunidades de nuestros pueblos. Hay, por ejemplo, casos, que por ahí está registrado, documentado, que no solamente fue un episodio de combate, de peleas, de guerra así permanente, también si 2 años estuvieron aquí los soldados americanos, también hubo una relación con la población, por supuesto. Hubo americanos que se casaron con mujeres mexicanas, por ejemplo. O sea, hay algunos testimonios de soldados americanos, uno muy valioso desde nuestro punto de vista, que el historiador Raúl Martínez Salazar ha documentado, que se llama Las Confesiones de Samuel Chamberlain, que era un soldado que venía en las tropas americanas. Samuel Chamberlain nace en 1829, él se enlista con las tropas americanas en San Antonio Béjar, hoy San Antonio, Texas, en 1846, es decir, se enlista a los 17 años, viene como parte del ejército americano. Entonces él, en sus memorias, se llama Mi Confesión,
así le intituló a su testimonio. Entonces él nos da mucha información sobre esta vida cotidiana que establecen los soldados americanos con la población, particularmente él habla de San Nicolás de los Garza, habla que regularmente, mientras no había combate, los soldados se ocupaban mucho así del ocio, del alcohol, por supuesto, visitaban los burdeles de la época, menciona los nombres de algunos burdeles de la época. Entonces es muy interesante este tipo de información, son testimonios que enriquecen de alguna manera, no solamente para tener la perspectiva militar y del conflicto en sí nada más, sino también de cómo se vincularon, cómo se relacionaron, cómo vivieron, hay un florecimiento. Por ejemplo, se establecen muchos locales comerciales de parte de los americanos, hay un auge del comercio, se tenía que atender las necesidades de una población que de pronto, imaginemos que de pronto en una ciudad como Monterrey, que en ese tiempo debería tener, no sé, unos 40, 50 mil habitantes, a lo mejor me equivoco en el dato, pero alguien me lo podría enmendar, pero sí está registrado. De pronto llega un ejército de ocupación con 5,000 gentes así, pues obviamente eso crea necesidades y esas necesidades tienen que ser satisfechas. Entonces esto permite que haya un florecimiento del comercio en ese momento. O sea, una de las políticas que establece Zacarías Taylor es de alguna manera la política que ellos establecen, nosotros no tenemos ningún problema con la población, nuestro problema es con el gobierno, y entonces esta política sí de alguna manera le reditúa dividendos, porque ¿para qué? Para que la población no los viera como enemigos, como adversarios, como un ejército de ocupación. Entonces, por ejemplo, tradicionalmente desde las campañas militares que tienen lugar en Texas desde 1836, cuando pasan por nuestro territorio, por Coahuila, por Nuevo León, las tropas mexicanas que van a tratar de recuperar Texas, constantemente las poblaciones son sometidas, se les coacciona quitándoles sus recursos, sus bienes de campo, sus bienes agrícolas, en fin, para la manutención de este ejército que va a combatir a Texas. Muchas veces su caballada, que era sus caballos, sus mulas, en fin, y todo esto nunca se les es redituado económicamente, simplemente se les toma por el imperativo mismo de la necesidad bélica, vamos a llamarlo así. Sin embargo, las tropas americanas, Zacarías Taylor, inteligentemente, ellos, por ejemplo, si compran maíz lo pagan. En las comunidades llegan a China, piden tantas arrobas o tantos kilos de maíz, y no lo toman, sino lo toman y lo pagan. O sea, entonces todo esto de alguna forma va estableciendo una relación de diferenciación que causa en la población. Dice, oye, estos o los gringos así no nada más vienen y me roban, como me han robado las tropas que pasaban por aquí, sino ellos vienen y pagan contribuyen. Entonces esto es interesante y esto de alguna manera se ha venido documentando, y yo creo que esa es la parte más rica que tenemos que abordar los historiadores, cómo se vivió la ocupación americana en cada uno de nuestros pueblos, que sería interesante y saldrían cosas muy valiosas para entender el fenómeno, ¿verdad? Oiga, maestro, para situarnos nada más en esa época, 1846, ¿verdad? ¿Quién era el presidente de la República? ¿Quién era el gobernador de Nuevo León? ¿O algún dato interesante? Sí, el gobernador de Nuevo León era Juan Nepomuceno de la Garza y Hevia, y luego después entra ahí Francisco de Paula y Morales. Hay una situación de inestabilidad que se crea obviamente por el arribo de las tropas de ocupación. Cuando cuando cae la ciudad de Monterrey, el gobierno de Nuevo León se traslada hacia Galeana, por Linares, se va a Galeana,
y allá establece su sede. Resulta paradójico, hay quienes dicen, y yo creo que con mucha razón, que uno de los problemas que tuvimos para encarar este conflicto fue nuestra falta de unidad. Entonces yo creo que la documentación de la época así lo demuestra. Por ejemplo, poco antes de que, ya cuando están las tropas prácticamente sitiando, o sea, están en los perímetros estratégicos de la ciudad de Monterrey, de la Ciudad de México, cambian el mando militar. O sea, está al frente de las tropas estaba el general Mariano Arista, está por ahí también, y entonces le dan el nombramiento al general Pedro de Ampudia. Entonces prácticamente el general Pedro de Ampudia ya en el momento en que ya está por iniciar los combates lo nombran comandante en jefe de las tropas mexicanas para combatir a los norteamericanos, y él llega prácticamente a diseñar una estrategia que se había venido configurando con el generalato anterior. Entonces todo este tipo de situaciones de alguna manera van mermando la capacidad de respuesta militar ante un enemigo que era poderoso en ese momento, y lo fue durante todo el siglo XIX y aún hoy en día, ¿no? O sea, moraleja, maestro, la desunión nunca ha sido buena. Por supuesto, yo creo que es una lección. La historia, dicen que uno debe aprender de la historia, ¿verdad? Y cuando no aprendemos de la historia nos repetimos los errores. Entonces yo creo que si se dieron estos fenómenos que estamos comentando, en parte tienen que ver con esa falta de unión que había en ese momento. Entonces yo creo que esto de alguna manera se reflejó en los combates que tuvieron lugar, a pesar del heroísmo. O sea, lo que sí no tendremos que escatimar es el heroísmo con el que se combatió. O sea, yo creo que eso es importante siempre subrayarlo, y precisamente por ello tenemos que recordar esta épica, este acontecimiento, para que no se olvide. Y yo creo que en esa idea, a pesar de estos desatinos que se pudieron haber dado al momento del combate o de los combates que tuvieron lugar en la batalla de Monterrey, a pesar de todo ello, lo que no hay que perder de vista es que muchos mexicanos, muchos nuevoleoneses combatieron con heroísmo, prácticamente a veces hasta con a pedradas, así, con lo que tenían, con lo que se tenía en mano. Y eso yo creo que hay que subrayarlo, hay que destacarlo, y no debemos olvidarlo, por supuesto. Bueno, yo creo que el simple hecho de haberle ganado a los norteamericanos en la batalla de Monterrey es un hecho ya histórico por sí mismo muy relevante, ¿no, maestro? En el caso, no, más que yo creo que fue una batalla que en la que se capituló. O sea, la capitulación ya prácticamente la ciudad del 24 de septiembre, Pedro de Ampudia ve que no es posible resistir el asedio de las tropas americanas. Entonces surge esta fórmula de la capitulación, que no es otra cosa, pues es una capitulación, pero podríamos considerarla así al tiempo. Fue una derrota la que se sufrió ahí. La capitulación permitió que las tropas mexicanas salieran con su armamento de manera ordenada hacia la ciudad de Saltillo, se retiraran, y luego ya ahí de Saltillo se retiraran hacia San Luis Potosí. Un aspecto y que no quisiera tampoco olvidar es que aquí en la batalla de Monterrey combatieron lo que después sería el famoso batallón de San Patricio. O sea, no era el batallón de San Patricio como se le conoció después históricamente, o como se le conoce históricamente. Ya los norteamericanos, desde que ingresan a nuestro territorio por Texas, que era todavía territorio mexicano, por supuesto, hay un grupo de irlandeses, para ellos desertores, para que se pasan al lado mexicano.
Muchos de ellos eran artilleros, buenos, diestros. El principal fortín o la principal fortaleza que tenía la ciudad de Monterrey en ese momento es la Ciudadela. Para ubicar a los televidentes, en lo que hoy son las calles de Tapia y Juárez, donde está hoy la biblioteca José Calderón, una biblioteca municipal. Está descuidada. Allí yo recuerdo hace muchos años que todavía ahí se conservaron algunos cañones que estaban por ahí. Ya no los he visto, yo creo que los retiraron de por ahí. Pero ahí en ese lugar de Tapia y Juárez, en las calles de Tapia y Juárez, estuvo la fortaleza más importante que tenía la ciudad, que cabe mencionarlo, que esa fortaleza de la ciudad no cayó en manos de las tropas americanas. Ahí en esta fortaleza estaban parte de estos soldados irlandeses que con el tiempo más adelante formarían el famoso batallón de San Patricio, que combatieron de nuestro lado en la guerra contra los Estados Unidos. Es un hecho que también hay que destacar, y no cayó la Ciudadela porque se capituló antes. O sea, la capitulación obligaba, eso sí, a que las tropas abandonaran la ciudad con su armamento. O sea, y tuvieron que salir a abandonarte, tuvimos que dejar ahí la principal fortaleza. Yo creo que en la historia no vale si se hubiera hecho tal o cual cosa, simplemente los hechos así son. Era lo que se requería en ese momento, no nos quedaba de otra. Así es, y además es muy difícil de 147 años después, cuando uno conoce el final de las cosas, es muy fácil juzgar, ¿verdad? Desde esta óptica, decir, es que hubieran hecho esto, es que se hubiera hecho aquello, es que se hubieran hecho tal o cual cosa. Es una generación que le tocó pelear, que le tocó combatir con los recursos que tenía disponible a la mano, peleó con heroísmo, se perdió la ciudad durante 2 años, se ondeó la bandera americana en la Plaza Mayor, hoy Plaza Zaragoza. Entonces a los historiadores nos toca tratar de reconstruir ese pasado en base a las fuentes disponibles, que muchas veces las encontramos en nuestros archivos locales, ¿no? Entonces yo creo que juzgar el pasado es muy difícil. O sea, si no, yo no sé cómo vamos a ser juzgados nosotros dentro de 100 años, no sé. Yo creo que lo que tenemos que hacer, el historiador lo que tiene que hacer es tratar de comprender cómo se dieron las cosas, tratar de explicarlo, fundamentarlo, pero yo creo que los juicios de valor en el caso de esa generación que combatió, de esos mexicanos que combatieron, yo creo que yo creo que no es válido, ¿no? Desde el siglo XXI. Pero con capitulaciones o no, con derrotas o no, pero se recupera la ciudad de Monterrey después de que ondeó, dice usted, la bandera de los Estados Unidos. ¿Cómo ocurrió ese proceso? ¿Cómo se recupera Monterrey? Yo creo que aquí se da otro fenómeno interesante, maestro. O sea, paradójicamente uno pudiera pensar que de una situación adversa iba a seguir una situación peor, y aquí ya para 1856 Monterrey empieza a despuntar como un gran centro comercial. Aquí hay factores que influyeron obviamente en esta condición. Uno de ellos, muy importante, es que eso nos permitió a la ciudad de Monterrey geográficamente quedar muy cercanos a la frontera, que en ese momento quedó establecido a través de los tratados de Guadalupe. O sea, este acercamiento hacia la frontera, o sea, geográficamente fue muy importante, porque eso permitió un repunte comercial. Hay una crónica por ahí de José Sotero Noriega que aparece en el diccionario, en un diccionario geográfico de Manuel Orozco Iberra, donde dice que Monterrey
se ha recuperado formidablemente de esa situación adversa que había vivido apenas 8 años atrás. Él dice que él ve una ciudad con mucho dinamismo, con mucho ímpetu, con mucho auge, hay un auge del comercio. En 1854 se establece la primera fábrica textil en nuestro estado, acá en La Fama. Entonces, de una situación adversa se logra capitalizar positivamente en virtud de los cambios que se han operado en la geografía del estado y en la geografía del territorio, por supuesto, de tal suerte que 8 años después de esa ciudad sombría que había quedado después de la batalla en 1846, 10 años después, esta ciudad ya es otra, es una ciudad. A 145 años, Monterrey, la marca Monterrey, por decir algo, es mundialmente conocida, con influencia o no de los norteamericanos, ¿verdad? Sí, sí. Pero Nuevo León es una capital industrial, comercial, y que abarca pues aspectos políticos muy importantes, donde siempre en Nuevo León se va a la vanguardia en muchas cosas. Así es. Yo creo que la configuración del Monterrey que conocemos actualmente así se da precisamente en ese contexto que hemos venido narrando junto con ustedes. Ya para 1856 empieza a despuntar comercialmente Monterrey, y para 1890 tiene lugar la primera expansión industrializadora dentro de nuestra ciudad. Empieza a cambiar el contorno de la ciudad misma. O sea, durante muchos años la ciudad de Monterrey hacia el norte sus contornos no llegan más allá de la calle Arramberri, por ejemplo, de la que hoy conocemos como calle Arramberri. Ya para 1890 se hace una nueva traza de la ciudad que pretende que la ciudad crezca hacia el norte hasta lo que hoy conocemos como la calle Colón, y también en ese año de 1890 se establece la cervecería Cuauhtémoc. Ya en esa década, entre 1890 y 1900, se establecen muchas de las principales industrias, algunas señeras en nuestra ciudad, pero bueno, yo creo que son temas que poco a poco con los colegas historiadores que van a estar aquí ante este auditorio, en este Regio en Vivo, se irán poco a poco abordando, y en esa medida pues conociendo un poco de lo que hemos sido, ¿no? Oiga, maestro, me dijo usted ya el nombre del gobernador de aquella época, del año 1846. ¿Cuál era la postura de la presidencia de la República y quién era el presidente de la República de aquellos tiempos? Era Mariano Paredes y Arrillaga. Cabe decir que quien estaba al mando de las tropas en ese tiempo, de las tropas mexicanas, era el general Antonio López de Santa Anna. Él es una figura que merecería un programa así, pero que hay algunos de los compañeros, de los colegas que por aquí van a participar, estoy seguro que tendrán mucha más información de este personaje polémico a todas luces, un personaje que aún son de esos personajes que llevamos de alguna manera tatuados en nuestra historia, ¿verdad? O sea, pero ya habrá momento de abordarlo. Pero yo creo que aquí la postura aquí del gobierno, de las autoridades fue encarar el conflicto. Nunca se pensó que iba a escalar hasta donde llegó. Nunca se pensó que el resultado de este conflicto nos iba a dejar sin los promisorios territorios que los Estados Unidos se apropiaron a partir de esta guerra injusta. Hay que decir que fue una guerra injusta. Yo creo que esto debe quedar claro también. O sea, no
no fue una guerra de iguales, fue una guerra impuesta, o sea, fue una guerra no buscada por los mexicanos, pero no hay que perder de vista que en ese momento los Estados Unidos están en constante expansión. El expansionismo americano va deguyendo nuevos territorios, va estableciendo nuevas fronteras. Para ellos es muy importante llegar al mar, o sea, al Pacífico, tener costa, ser el Pacífico sea uno más de sus fronteras. Entonces, y aquí también yo creo que fue un factor que también influyó, fue que esos enormes territorios que después fueron apropiados por los americanos, realmente eran territorios desérticos, donde no había población, o sea, eran territorios dejados a la nada. Así era muy difícil para una nación que había surgido en 1821, en 1824 se había constituido como tal. Hay una máxima que dicen, gobernar es poblar o poblar es gobernar. O sea, y para el caso no había población, no se podía gobernar lo que era un desierto en el sentido de que no había comunidades, y por eso se expiden leyes de colonización muy laxas que permiten que los colonos americanos, los colonos anglosajones se vayan apropiando, y no nada más se vayan apropiando, sino que vayan estableciendo derechos de tal manera que después hasta esos derechos los hace sentirse que son hasta soberanos de esos territorios, ¿no? Entonces yo creo que es un fenómeno complejo que yo creo que sí es importante tomar en cuenta al momento de examinar o de analizar las causas de esta injusta guerra impuesta a nuestro país por los Estados Unidos, ¿no? No se vaya, nos quedan todavía como 20 minutos todavía para seguir hablando de la batalla de Monterrey. Ahorita le vamos a preguntar al maestro Jesús Ávila, ¿cuánto duró esta batalla de Monterrey? No se vaya, regresamos en un minuto. ¿Qué tal, amigos? Soy Lidia Cavazos y los invito para que sigan viendo Territorio Grupero por Regio Vivo. Y te invito a que me veas todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en el programa Cuestión de Enfoque a través de nuestro canal por internet Regio Vivo.
ya regresamos a Sábado de Historia. Estamos en Sábado de Historia precisamente hablando del ciclo de conferencias de Sábado de Historia con el maestro Jesús Ávila. Maestro, en el anterior segmento dejamos una pregunta pendiente allí en el aire. Sí. ¿Cuánto duró esta batalla en Monterrey? Fueron 3 días. Los combates iniciaron el 21 de septiembre de 1846. Decíamos al inicio del programa que en septiembre próximo se cumplirán 147 años de la batalla de Monterrey. Se combatió durante 3 días de manera cruenta. Algunos historiadores militares de los estados, sobre todo de los Estados Unidos, ellos señalan que fue la primera batalla donde se combatió, o las características del combate fue de carácter urbano, o sea, en una ciudad así. Tradicionalmente las batallas donde ellos habían participado eran batallas a campo abierto, en fin. En el caso de Monterrey se combatió, decíamos al inicio, casa por casa, palmo a palmo, o sea, se combatió con todo lo disponible. Fueron 3 días, decíamos. El 24 de septiembre se capituló la ciudad de Monterrey. La capitulación significó que las tropas mexicanas podían salir con todo y su armamento de la ciudad. De aquí salieron rumbo a Saltillo, posteriormente se dirigieron hacia el sur del país, hacia San Luis Potosí, y bueno, a partir de la capitulación el 24 de septiembre de 1846, aquí hubo administrativamente hubo un gobierno militar norteamericano. Aquí yo creo que hay un dato que sí me gustaría comentar con los televidentes. Hay un mexicano, un regiomontano de nombre Juan Peña, que yo diría murió por no saber hablar inglés, ¿verdad? Hoy parece ser que es un imperativo que todo el mundo hablemos inglés. Bueno, pues Juan Peña, él, al momento de que un soldado americano le dijo en inglés el quién vive, porque él no entendió lo que le estaba diciendo, obviamente el soldado americano no supo qué contestar, y a raíz de eso el guardia, el soldado americano, disparó su rifle, y regiomontano de nombre Juan Peña murió. Yo digo por no saber hablar inglés, ¿verdad? Entonces yo creo que son de esas lecturas que también tenemos que entender y aprender también, ¿no? O sea, son de esas lecciones que nos deja la historia, que no se deben de repetir. Y bueno, pues yo celebro, maestro, que cuando menos sepamos decir las palabras más elementales. Así es. En la escuela, que nos dicen que cómo se abre una ventana, que el lápiz, que la palabra amor, que es universal, ¿verdad? Entonces, pues fíjese nomás, por una situación de lenguaje, ¿verdad? De idioma, perdió la vida un héroe importante de la batalla de Monterrey. Estamos llegando casi a los minutos finales, maestro. Yo quisiera para nuestro auditorio decir cuáles son las conclusiones de esta historia que hemos contado aquí en Regio Vivo, de aquí de nuestros periódicos regio.com y Regio Deportes. Sí, yo creo que una de las conclusiones que podíamos, primero yo creo que voy a decir una perogrullada, ¿verdad? Yo creo que es importante que conozcamos nuestra historia. O sea, en la medida en que conozcamos nuestra historia,
en esa medida podemos aprender a no repetir los errores que en el pasado cometimos o hemos cometido como nación, como pueblo. Y yo creo que en la medida que conozcamos nuestra historia, yo creo que afortunadamente hoy en día hay muchos medios para conocer, hay muchos medios, tenemos aquí en Nuevo León, en Monterrey, excelentes bibliotecas, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene un sistema de bibliotecas muy bueno, yo lo digo como usuario que soy, particularmente de la Capilla Alfonsina, ahí en la Sala de Historia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tenemos magníficos archivos que hay que preservarlos, que hay que conservarlos, que hay que cuidarlos, que hay que modernizarlos, por supuesto. En fin, tenemos muchos medios que nos permiten conocer nuestra historia, y yo creo que en esa medida, yo creo que es una conclusión que tendríamos que sacar ante los televidentes. Hay que preocuparnos por conocer nuestra historia, porque si no lo hacemos así, un pueblo sin memoria, en la medida en que vayamos creando una suerte de Alzheimer de la historia, en la medida en que no tengamos una memoria de lo que hemos sido, difícilmente sabremos lo que somos y lo que pretendemos o lo que aspiremos a hacer. Yo creo que para mí esa es una conclusión muy importante, que en el transcurso de este programa de actividades que ha establecido la Dirección General del ingeniero Pablo Espinosa con la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, a través de Regio en Vivo, el maestro Pepe Reséndiz, presidente de nuestra sociedad. Yo creo que todos los colegas, consocios que van a pasar por aquí, yo creo que ese va a ser el espíritu de este programa, y por eso los saludamos y por eso con gusto venimos aquí a compartir, a pesar de que puede parecer mucho tiempo. La verdad es que el tiempo, comentamos ahorita en el intermedio, se ha ido muy rápido, pero yo creo que sería una de las conclusiones más importantes, maestro, que tendríamos que tomar en cuenta, y a manera de recapitulación yo consideraría que sería la aportación más importante, maestro. Estamos hablando ya de las conclusiones finales de Sábado de Historia y específicamente abordando el tema de la batalla de Monterrey. También quiero preguntarle al maestro Jesús Ávila si falta difusión a la batalla de Monterrey o qué nos ha pasado. Digo, si tomamos en consideración la fecha que nos dio el maestro, que apenas en la pasada legislatura, cuando era diputado Héctor Morales Rivera, a quien mandamos un saludo si nos está viendo, que apenas se estableció como una fecha histórica, el 21 de septiembre, para dar a conocer la batalla de Monterrey. ¿Ha faltado difusión a este hecho histórico? Yo creo que sí, o sea, y la prueba de ello es en el comentario que acaba de vertir. No, tuvieron que pasar casi 145 años para que nuestras autoridades, afortunadamente había un esfuerzo de parte de la sociedad civil, yo lo había comentado en el transcurso de nuestra plática, un grupo denominado Amigos de la Batalla de Monterrey había venido haciendo un esfuerzo. Yo recuerdo que la primera vez que nos paramos en 2007, ahí en el sitio donde tuvo lugar, ahí donde estuvo este fortín de las tenerías, pues la gente nos miró de manera extraña, o sea, ¿qué están haciendo estas cosas aquí? Llevamos un ramo, una ofrenda floral, guardamos un minuto de silencio, alguien dijo unas palabras, y sí, nos vieron como unos loquitos, ¿no? Que andan haciendo estas cosas aquí. Afortunadamente, de ese esfuerzo de un grupo de ciudadanos preocupados porque no se olvide, por recuperar este tipo de eventos, tuvo eco, afortunadamente, en la pasada legislatura, con el diputado en ese momento, Héctor Morales, que hizo suyo y surgió una iniciativa que instituyó el Día de la Batalla de Monterrey el 21 de septiembre.
cabe mencionar que además del en ese tiempo diputado Héctor Morales, también hubo otro compañero diputado que va a estar aquí con nosotros la próxima semana, el profesor Santiago Alanís, que él también iba con nosotros, así era parte de ese grupo de loquitos, entre comillas, que desde 2007, durante 3-4 años, íbamos cada 21 de septiembre a hacer una ofrenda por nuestros muertos, por aquellos que perdieron la vida defendiendo la soberanía. Entonces, nuestro reconocimiento a los diputados, a la anterior legislatura, por haber hecho posible que hoy en día recordemos que haya un día que se llama el Día de la Batalla de Monterrey, el 21 de septiembre, y también yo creo que es importante destacarlo, ojalá y sea el inicio de más actividades, de más eventos que nos den orgullo, que nos den identidad, que nos den ese sentido de pertenencia que es muy importante en un mundo globalizado como el que hoy vivimos, ¿no? Finalmente, maestro, yo quisiera preguntarle, en el sitio donde se llevó a cabo la batalla de Monterrey, algo se estaba haciendo por ahí, alguna obra, no sé qué estarán haciendo. Si me lo explica, la gente lo va a saber. Tenemos unos minutos ahí para explicar. Sí, ahí es este lugar donde comentamos, está ahí donde está el Paseo Santa Lucía, que muchos conocemos. Ahí hay un edificio que se está construyendo o está por terminarse o ya está en la fase ya casi última, que van a ser viviendas, departamentos, y entonces los accionistas, las personas propietarios de este complejo, cuando se enteraron que ahí en ese lugar había sido un lugar donde se había combatido hace más de 100 años, afortunadamente ellos accedieron a que ahí se instalara una plaza modesta pero significativa para honrar a estos mexicanos, que es la Plaza de la Batalla de Monterrey. Entonces yo creo que aquí hubo una sinergia de las autoridades a través de nuestra legislatura anterior, de la sociedad civil a través de este grupo de amigos de la Batalla de Monterrey, y también de un grupo de empresarios que tuvo la sensibilidad también de hacerse eco de esta demanda, de esta iniciativa. Entonces yo creo que es importante cómo aquí la historia pudo hacer que se sumaran voluntades en un esfuerzo que no tenía más sentido más que honrar a la memoria de nuestros caídos en esta batalla. Se nos ha terminado el tiempo, maestro, le agradecemos mucho su presencia. Yo le deseo a usted, televidente que nos está viendo, un feliz sábado y gracias por la gentileza de su atención. Y muchas gracias, maestro, por estar aquí. No, al contrario, gracias a usted, maestro, y al ingeniero Polo Espinosa por la invitación. Muchas gracias.